Zoom a la noticia con Jesús Prado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. El grupo terrorista de las FARC suspendió el cese unilateral del fuego luego de que en bombardeo del ejército murieran 26 criminales. Con la misma firmeza y la misma decisión que hemos emprendido unas conversaciones, con esa misma firmeza seguiremos combatiendo sin tregua ni cuartel todas las formas de criminalidad en todos los rincones de la patria. Y este es el debate. ¿Cómo afecta la mesa de diálogo de La Habana la decisión tomada por las FARC? Una pregunta que divide opiniones. Para unos, la determinación es un retroceso de las conversaciones y le resta credibilidad al proceso liderado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además, critican que mientras que en Cuba se habla de paz, los terroristas deciden incrementar las acciones violentas en el territorio colombiano. Sin embargo, para otros, este suceso no debe afectar los diálogos, debido a que desde el principio Santos fue muy claro en advertir que las acciones militares contra los terroristas no iban a finalizar. Con este tema comenzamos esta noche. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos nuestro debate esta noche invitando a ustedes, a los televidentes y tuiteros, a que respondan la pregunta a través de nuestras cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. ¿Cómo afecta los diálogos de paz la determinación de las FARC de suspender el cese al fuego unilateral? El 20 de diciembre de 2014, el grupo terrorista de las FARC anunció el cese al fuego unilateral. Luego, el 11 de marzo de 2015, el presidente Santos decidió frenar los bombardeos a los campamentos de las FARC. Hasta ese momento parecía que el conflicto colombiano empezaba con su denominado desescalamiento. Sin embargo, dos hechos hicieron que este aparente avance se frenara. El primero, la masacre de los 11 soldados colombianos a manos de los terroristas que se produjo a mitad del mes de abril. La reactivación en consecuencia de los bombardeos a los campamentos enemigos, que dio como resultado precisamente este segundo suceso, la muerte de 26 guerrilleros por ataques aéreos militares, que fue respondido por las FARC con la suspensión del cese unilateral, dejando la guerra en Colombia en el mismo punto que hace un año. El grupo terrorista de las FARC suspende el cese al fuego unilateral. La noticia se conoce luego de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, comunicara la muerte de 26 integrantes de la organización criminal y la captura de 2 más tras un bombardeo militar. Además, en el operativo se incautó una ametralladora, 16 fusiles, 7 pistolas y un radio de comunicaciones. Los resultados preliminares de este operativo son 26 bajas y un menor de edad recuperado. Se encontraba herido y recibió la atención médica, y también se incautó importante armamento. El bombardeo al campamento de las FARC fue la gota que derramó el vaso para el grupo criminal, que respondió de la siguiente manera. No estaba en nuestra perspectiva la suspensión de la determinación del cese al fuego unilateral e indefinido, proclamado el 20 de diciembre de 2014 como un gesto humanitario y de desescalamiento del conflicto, pero la incoherencia del gobierno Santos lo ha logrado. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. Según fuentes militares, el operativo salió como se esperaba porque desde hace 2 meses el ejército y la inteligencia de la policía colombiana tenían controlada la zona y sabían exactamente el sitio donde debían operar. Además, la medida fue tomada por el presidente de Colombia en respuesta al ataque terrorista de las FARC en Cauca, donde murieron 11 soldados del ejército y más de 20 quedaron heridos. Sin embargo, ahora la situación se pone tensa en Colombia, porque mientras se desarrollan unas conversaciones de paz en La Habana entre el gobierno colombiano y la organización criminal, la situación parece empeorar en el territorio colombiano, donde por orden de las FARC se intensificarán los combates, produciendo así, paradójicamente, más violencia.
Vamos a iniciar este debate esta noche. Saludo en Bogotá a José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático. También están con nosotros Juan Fernando Londoño, ex viceministro del Interior de Colombia, y Mauricio Liscano, senador por el partido de la U. A los tres una buena noche, bienvenidos al espacio, al programa. Vamos a tener toda la hora por delante para tratar de entender un poco y para reacomodar y rearmar cómo queda el país después de esta decisión y sobre todo las consecuencias para la población civil, que es la que se puede ver más afectada. En las últimas horas, reseño con ustedes y con los televidentes, la Defensoría del Pueblo ha hecho una advertencia, y esa advertencia dice que hay 10 departamentos que estarían en alerta ante acciones posibles de las FARC como consecuencia directa a la suspensión del cese al fuego unilateral. Son Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca, Putumayo, Huila, Nariño, Meta, Caquetá y Valle del Cauca. Esto es lo que ha dicho la Defensoría en las horas de la tarde. Y con esta advertencia de la Defensoría, yo les quiero dar la buena noche. Bienvenidos y sus opiniones, por favor, viceministro. Bueno, muy buenas noches. Un saludo muy especial a los senadores Liscano y al senador José Obdulio Gaviria, que nos acompañan esta noche. Pues lo que ha sucedido hoy es que hemos tenido un retroceso en lo que habíamos avanzado, que es el desescalamiento. El desescalamiento lo que permitía es que avanzáramos en el proceso de paz con el menor número de víctimas posibles. No tiene sentido que sigan muriendo colombianos cuando lo que vamos a buscar es terminar el conflicto. Nadie quiere ser el último muerto de la guerra y por lo tanto avanzar en esa dirección de desescalar el conflicto era muy importante. Hemos vuelto a las condiciones originales. Las condiciones originales es negociar en medio del conflicto y por lo tanto eso lo que va a traer es más violencia y más muerte. Pero estamos negociando justamente para que un día, por fin, Colombia pueda cerrar esta página de su historia y podamos avanzar a construir una sociedad en paz y en respeto por los otros. Pero teniendo en cuenta su respuesta, doctor Londoño, ¿no queda la sensación entonces de un tiempo perdido, senador Liscano? No, no es un tiempo perdido porque el proceso de paz está avanzando, sigue adelante, ya tiene varios puntos en la agenda, las mismas FARC reconocen en la suspensión que van a seguir dialogando, que van a seguir buscando la paz, el gobierno sigue buscando la paz y simplemente las condiciones sobre las cuales está basado el proceso. El proceso siempre se ha dicho que es un proceso que se va a llevar en medio del conflicto porque hacer un cese bilateral sería un gran error. Las FARC habían propuesto un cese unilateral que incluso ellos ya habían violado. Es que también hoy se da una gran noticia, las FARC levantaron el cese unilateral, pero ya lo habían violado, lo violaron cuando mataron los soldados del Cauca, lo han violado cuando han asesinado a otros colombianos, la niña, por ejemplo, que sucedió hace pocos días con una mina personal. Es decir, estamos negociando en medio del conflicto, esas son las reglas de juego, por supuesto son riesgosas, pero yo creo que lo que obliga a eso es al imperativo moral de que los diálogos se aceleren y que se llegue rápidamente al fin del conflicto, que es lo que quieren los colombianos, qué es lo que quiere el gobierno y qué es lo que esperamos que quiera también las FARC. Senador José Obdulio Gaviria, da la sensación entonces que este es el precio que se tiene que pagar por negociar en medio del conflicto. Bienvenido, una buena noche. Buenas noches. Cuando se escriba la historia universal de la ingenuidad y de la torpeza, yo creo que el caso más clásico va a ser el de Santos y sus seguidores. La verdad es que en el año 2010... no había ningún terreno común entre el Estado colombiano y las FARC que supusiese la posibilidad de una negociación para la paz. Ingenuamente, Enrique Santos Calderón y el señor Jaramillo inician un proceso de acercamiento creyendo que ese terreno está construido y caen en la celada y desarrollan todo lo que hemos venido conociendo como proceso de paz. Y la verdad es que lo que ha sido objeto del gobierno del presidente Santos ha sido desde un engaño monumental, particularmente por parte de las FARC y en alguna medida por parte del ELN. Le pongo un caso para que mire usted la calidad del análisis que hace este gobierno y sus seguidores en el Congreso y en la academia, etcétera. Hace poco el presidente Santos autorizó al jefe de las FARC, a Timochenko, para viajar a Cuba a fin de reunirse con el jefe del ELN y programar acuerdos para desarrollar conjuntamente este proceso de paz. Ayer, curiosamente, el ELN y las FARC produjeron un documento en donde nos cuentan la realidad. ¿Sabe a qué se reunieron? A programar las tareas
que conduzcan a la derrota del Estado colombiano y a la formación de un gobierno revolucionario en Colombia. Todo lo que se ha avanzado, entre comillas, se parece a esto que le acabo de contar. Ahora, senador José Obdulio Gaviria, yo le pregunto a usted si no cae el país en ese ojo por ojo, diente por diente que no le conviene de todas maneras. Nunca ha habido ojo por ojo, diente por diente. Ha habido una constitución y una ley penal que hay que aplicarle en cualquier país civilizado y democrático a las organizaciones criminales y a los líderes de esas organizaciones. En esa tarea se estaba. Si el presidente Santos hubiese cumplido el mandato para el cual lo eligió el pueblo colombiano en el año 2010, esa tarea ya estaba rematada. Ahora le toca reiniciarla. Ayer lo que hizo el ejército colombiano fue una operación que incumbe a sus obligaciones legales y constitucionales. Operó como debió operar siempre. Y la tarea estaba absolutamente seguro, estaba rematada, porque las FARC estaban en una situación de debilidad que ya lograron superar en el proceso, comillas, de negociación, que realmente ha sido proceso de reingeniería y de reorganización desde La Habana, pero con total libertad en Colombia. Muy bien, integramos en este debate al general retirado del ejército colombiano, Juan Salcedo Lora, expresidente también nacional de ACORE. Bienvenido, general Salcedo, una buena noche, gracias por acompañarnos. Estamos aquí con Mauricio Liscano, con Juan Fernando Londoño, con José Obdulio Gaviria, tratando de reacomodar y rearmar cómo queda el país después, o cómo quedan las negociaciones, mejor, después de la ruptura del cese al fuego unilateral por parte de las FARC. Su opinión, por favor, bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y mi cordial saludo para los otros panelistas y al doctor Obdulio Gaviria ya a la distancia. Bueno, la situación de hoy es una situación que no es tan alarmante como se piensa. Es mi opinión. Las FARC habían decretado un cese unilateral del fuego. No lo cumplieron. No lo venían cumpliendo realmente porque las agresiones y las hostilidades de otro sentido, no con el solo uso del disparo de las armas, que es el alto el fuego, no disparar las armas. Pero de resto los secuestros, las extorsiones, las incorporaciones de niños y niñas y una cantidad de violaciones precisamente contra la población civil continuaban. Hay departamentos perfectamente asolados, el Huila, por ejemplo. Pero el viejo Caldas también empezaba a ser Antioquia, el Magdalena Medio, en fin, muchas regiones. A pesar de eso, el gobierno entra dentro del desescalamiento también y declara, pues, suspendidos los bombardeos por un mes, como una medida impresionante de desescalamiento que se esperaba que cumpliera por parte de las FARC, pues, una medida de desescalamiento mayor que eso, un reconocimiento a lo que el gobierno, arriesgando prestigio y sometido a unas críticas tremendas por haberlo hecho. Sin embargo, la respuesta de eso es la masacre allá en Timba, Cauca, contra un personal que patrullaba. Yo no creo que estuviera patrullando confiado en que no lo iban a atacar, porque eso no existe dentro de la táctica militar. Uno siempre desconfía y piensa en el peor panorama que le puede pasar cuando está patrullando por la noche o en cualquier parte donde presuntamente puede haber cualquier tipo de enemigo. Sí. De manera que se suponía que las FARC no podían agredir a una unidad militar que no estaba en ese momento en actitud de ataque. Muy bien. Defensivo. Les propongo a los cuatro que analicemos lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos. Tiempo después de que las FARC dijeron no más cese del fuego unilateral, el presidente Santos dijo estar preparado. Y abro comillas, dijo, estamos fuertes, estamos más fuertes y estamos preparados para lo que se venga. ¿Ustedes creen en este momento que esa es la respuesta o debe ser mejor en un tono conciliador, tratando de volver a convencer a las FARC para que sigan con el cese al fuego? No, yo creo que el ejército tiene una obligación constitucional y no se puede renunciar a la obligación constitucional que tienen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad de defender la vida y la integridad de los colombianos. Esa fue la premisa con la cual se inició este diálogo. Lo que sucede es esto, avanzar en medio de la confrontación genera
una desazón en la opinión pública porque no entiende cómo es que estamos negociando para conseguir la paz y al mismo tiempo matándonos entre nosotros. Eso es algo difícil de explicar, eso es algo que resulta muy complicado de entender, especialmente para las víctimas y los familiares de las víctimas. ¿Qué sentido tiene estarnos matando cuando mañana o en un mes o en un año vamos a firmar un acuerdo para poner fin a este conflicto armado? Entonces, digamos que la estructura institucional del Estado no se ha desmontado en función de la negociación, ha seguido operando. Ha habido unos gestos de buena voluntad de la guerrilla y del Estado en relación con el desescalamiento. Yo sí creo que hubo un efecto del cese unilateral del fuego. De hecho, los datos son contundentes en el sentido de, si uno compara la evolución histórica, pues ha habido una reducción de los muertos de la fuerza pública, los muertos de sociedad civil y las otras afectaciones que genera el conflicto. No fue un cese unilateral perfecto porque continuaba el conflicto. Ahora lo que va a suceder es que vamos a tener nuevamente estas acciones militares de combate y quienes no quieren el conflicto van a decir nuevamente que esa es la prueba de que las FARC no quieren la paz, sino que están usando la negociación para fortalecerla, porque a quienes no quieren la paz en Colombia ningún escenario les sirve. El único escenario que les sirve es continuar la guerra sin fin que hemos vivido durante las últimas 5 décadas. Esto fue lo que dijo el presidente Juan Manuel Santos tras la abatida de los 26 integrantes del grupo terrorista de las FARC en el departamento del Cauca. Escuchemos. Yo ordené reanudar los bombardeos después del incumplimiento de las FARC a su promesa de cese al fuego unilateral e indefinido, y lo anuncié públicamente. Es el resultado de la acción clara y contundente contra el narcotráfico, contra la minería ilegal y contra la extorsión. Senador Liscano, ¿tendremos que estar preparados en Colombia para más acciones violentas entonces de parte y parte? Pues hoy en las condiciones sí, pero mire uno de los temas que me parece que es importante, digamos, resaltar. El primero es que se demuestra que el presidente Santos no es rehén del proceso, como muchos, inclusive en la oposición, lo han dicho. Y también se demuestra que, como en la oposición habían dicho, se rompe el mito de que era que el ejército estaba parado, de que el presidente por encima de la mesa daba una orden, pero por debajo les decía que por favor no combatieran las FARC, que tenían el ejército parado. Y la verdad es que se demuestra que la orden que el presidente dio de reanudar los bombardeos, como él lo explicó hoy, demuestra que aquí hay un gobierno que está activo, que no ha parado las fuerzas militares, que está defendiendo la seguridad de los colombianos, que está cumpliendo su palabra de combatir las FARC en Colombia hasta tanto en cuanto se llegue a la paz en La Habana, y está demostrando que es un gobierno que tiene, digamos, una mano firme para combatir las FARC y una mano tendida para hacer la paz, que por supuesto es difícil muchas veces para la opinión pública entenderlo, sí, pero que sí representa que ese es el camino más rápido para obligar a las FARC a llegar a una paz lo más pronto posible. Tiene problemas de percepción y seguramente eso va a generar ahora muchas dificultades hacia el futuro, pero yo creo que aquí hay unas fuerzas militares y hay un gobierno preparado para hacer la paz o para defender los colombianos de la amenaza de las FARC. Importante también que revisemos opiniones de los televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Estamos preguntándoles esta noche cómo afecta a los diálogos de paz la determinación de las FARC de suspender el cese al fuego unilateral. Veamos opiniones de inmediato, hacemos la pausa y regresamos con más del debate. Luz Helena Salamanca dice lo siguiente: en absolutamente nunca hubo cese unilateral, y menos por el lado de los narcoterroristas de las FARC. Otra opinión, la de Pao Bedoya. Creo que no afecta para nada, solo están anunciando un cese que nunca existió. Las fuerzas militares deben cumplir con la Constitución. Otra opinión, la de Eduardo Mogollón, dice lo siguiente: en la práctica el cese al fuego nunca existió. Lo que quería las FARC era conseguir que el gobierno dejara de bombardearlos.